Amado papá, estamos verdaderamente gozosos esta tarde porque estás presente en nuestras vidas y porque no cesas de convencernos de cuán amados somos en ti. Gracias por tu amor inalterable. Gracias porque tú eres el mismo ayer, hoy y por los siglos, y sean cuales sean las circunstancias en las que nos encontramos, tu amor sigue siendo el mismo. Gracias porque tu amor no está detrás de un aparador, hoy sabemos que vive en nosotros y que es por ese amor que nosotros somos transformados. Gracias por la vida de cada uno de mis hermanos presentes y por lo que a través de esta charla tu Espíritu Santo va a estar llevándonos a ver en tu verdad. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Pues continuamos recibiendo de parte de nuestro Padre acerca de las escuelas divinas y a manera de resumen y para ubicarnos en lo que hoy vamos a recibir. Solamente recordemos que estamos hablando de 12 escuelas divinas que corresponden a 12 frutos. Esos 12 frutos están en lo que es el árbol de la vida que describe Apocalipsis 5, 22 y 23. Ahí habla del árbol de la vida y de los 12 frutos. Y si tú solamente tenías en mente que la lista se reducía a 9 frutos descritos en Gálatas 5, 22 y 23, pues solamente te invitamos a que puedas ver esto en el contexto general en el que lo ve nuestro Padre, donde dice que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Y en Romanos 6:22 dice que tengas por tu fruto la santificación y como fin la vida eterna. Y después en Efesios 5:9 nos agrega los otros 2 frutos del Espíritu, donde dice porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. Y aquí es donde se completa la lista de estos 12 frutos, que finalmente son la vida de Dios, de la cual tu Padre quiere que tú puedas participar con Él. Dios quiere que tú puedas comprobar el todo de la vida que Él te ofrece, de la vida eterna que Él te ha dado. Y para ello necesitamos poder entender con claridad que tú y yo no podremos participar de la vida divina a menos que esto sea operado en su capacidad y en su poder. El fruto del Espíritu nunca podrá ser producto de tus propios esfuerzos. El fruto del Espíritu nunca podrá ser el resultado de tus propias o de tus buenas intenciones. Y aunque esto lo sabemos en teoría, aunque nosotros sabemos, sí, ya lo sé, no es en mi capacidad, sí, ya lo sé, no es en mi propio esfuerzo, a la hora y en medio de las dificultades y en medio de las situaciones que se te presentan, te encuentras operando en tu propia capacidad, tratando de producir el fruto que solamente el Espíritu Santo puede hacer en ti. Y esta mañana, este es el tema y el punto central sobre el cual vamos a estar escuchando a nuestro Padre hablarnos. La vida de Dios nunca podrá ser producto de tus propios esfuerzos. Y fíjate, Abba nos trae a entender que esto no es en nuestra propia capacidad. Y hemos escuchado y hemos recibido la verdad que dice que no es con ejército, que no es con espada, más con mi Santo Espíritu, dice Dios. Y eso decimos amén, y esa escritura la tenemos clara en nuestro corazón, pero nuestro Padre quiere poder llevarnos a la comprobación de esto y a entender que cualquier otra fuente de la cual tú estés operando en tu corazón pueda ser destruida. Es decir, que todo aquello que venga de tu propia fuerza venga a su destrucción total. Y fíjate que en la escritura encontramos vez tras vez a nuestro Padre, y la sesión pasada iniciamos a hablar sobre esto, de que precisamos tú y yo poder venir a comprobar y a disfrutar de algo que nuestro Padre dice que se llama la vida en el Espíritu. La vida en el Espíritu es a donde nosotros somos llevados a poder vivir para poder comprobar todo este paquete que incluye
las 2 escuelas divinas que hemos estado recibiendo. Pero ¿qué es la vida en el Espíritu? ¿Es acaso que yo me porte bien? ¿Es la vida en el Espíritu que yo siga ciertas reglas y entonces yo las cumpla y entonces yo sea acreedor a esto que Dios me da? ¿Qué cosa es la vida en el Espíritu? ¿Que yo todo el tiempo esté orando? ¿Es la vida en el Espíritu que yo todo el tiempo esté pensando en Dios? Vamos a poder recibir de manera práctica en qué consiste esto que Dios llama la vida en el Espíritu. Sí, no tiene nada que ver con algo místico, sino con algo divino, real y tangible que opera ahora sí que en la dimensión en la que tú te encuentras. Porque Dios ha puesto dentro de ti espíritu, alma y cuerpo. Pero no solamente eso, Él ha hecho que su espíritu viva dentro de ti. Pero ¿en qué consiste la vida en el espíritu? ¿Sí? Y fíjate, el fruto del espíritu solo puede ser producto de la obra del espíritu en mí. Y cuando yo puedo darme cuenta que, que Abba es mi única fuente, cuando yo puedo conscientemente percatarme de que es Dios la única fuente en mí de la cual fluyen mis pensamientos, de la cual fluyen mis palabras, de la cual fluyen mis sentimientos. Cuando Él es la única fuente en mi corazón, entonces yo estoy dándole permiso a Dios de llevarme a vivir en el Espíritu. Esto es tan sencillo que Jesús, cuando lo explicó a los discípulos, Él puso un niño en medio. Estaban quebrándose la cabeza, tratando de entender cómo era este asunto de entrar en el reino de los cielos. Y Jesús dijo, es bien sencillo, el que no se hiciere como niño, ¿verdad? No podrá entrar en el reino de los cielos. Entonces lo que nuestro Padre nos habla y lo que nuestro Padre nos invita a vivir no es simple porque carezca de significado. Es sencillo porque tú estás diseñado para poder vivir y participar de esto que Él te ha dado. Sin embargo, nosotros necesitamos ahora sí que venir a claridad por medio de su espíritu para entender las implicaciones que esto tiene en nuestro diario vivir. Ahora, así como habla nuestro Padre en Romanos 8 acerca de andar en el espíritu, también habla de la parte contraria. ¿Y cuál es esa? Andar en la carne. Yo no sé tú, pero cuando yo escucho o escuchaba más bien este asunto de andar en la carne, a mi mente venía, no, pues andar en la carne es de plano andar en toda la lista que describe Gálatas 5, ¿verdad? Y la lista de todas estas obras de la carne. Pero déjame decirte que esta situación es mucho más amplia. Fíjate, andar en la carne es vivir viendo que mis logros son el resultado de mis esfuerzos. Andas en la carne, ando en la carne cuando mis éxitos o fracasos son el resultado de mi capacidad. De tal forma que este asunto de andar en la carne es mucho más amplio que el hecho de considerar a alguien que anda en mentiras, pleitos, envidias. Cuando tú ves a una persona llena de esas cosas, dices, ah, no, clarito, clarito, anda en la carne. Sin embargo, nuestro Padre quiere que podamos verlo como Él lo ve. Y es que cuando una persona opera en función de sus propios esfuerzos y de su capacidad, entonces está negándose a sí mismo la oportunidad de comprobar y de disfrutar la vida en el Espíritu. Ahora, para poder entender esta diferencia y este contraste, vamos a escuchar lo que el Espíritu Santo nos habla en Romanos 8, porque ahí vas a poder ver esto con mucha más claridad. Fíjate, en Romanos 8, versos del 1 al 6, ahí escuchamos este contraste que nos trae a poder entender dónde hoy estamos, lo que nuestro Padre nos está invitando a recibir y lo que Él quiere que tú y yo seamos llevados a comprobar. Dice Romanos 8, ahora pues,
ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Y aquí vemos a nuestro Padre hablándonos de estos dos polos, de estos dos extremos, en los que nos queda bien claro que andar en la carne nunca va a ser el espacio desde el cual tú podrás comprobar la vida divina a la que has sido llamado. Por otro lado, inicia diciendo, la vida en el Espíritu comienza de esta manera. Y esto es lo primero que Dios trae a nuestro corazón. Dice Él, ninguna condenación hay para ti que estás en Cristo Jesús. Tú que no andas conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Tú eres su hijo y esto es lo que Dios está hablándote esta mañana. Él quiere, antes de que puedas entender de qué se trata esta situación de andar en el Espíritu, que vengas al entendimiento de lo que ha sucedido y de lo que sucede con tus fallas, con tus faltas y con tus errores, y que puedas entender la perspectiva desde la cual Él se relaciona contigo. Él quiere que puedas venir a la comprensión y a la vivencia de esta realidad divina. Tu Padre inicia diciendo, ahora pues, ¿sabes de qué está hablando? Del día de hoy. Él está hablando de lo que hoy te sucede y de lo que hoy te pasa. Está poniendo esta promesa divina en el eterno presente que implica lo que hoy estás viviendo y Él inicia hablándote así. Ahora, pues, no hay condenación. Y fíjate, dice ninguna. Y cuando Dios dice ninguna, es porque Él ha erradicado el poder de la culpabilidad que había contra ti. Porque Él mismo se ha encargado de remover y de destruir todo aquello que en un tiempo atrás, cuando tú todavía no habías recibido la adopción, cuando todavía no te sabías hijo, todo el poder que la culpa ejercía sobre ti. Él necesita que tú y yo vengamos a procesar de manera correcta, de manera divina, todas aquellas cosas en las que incurrimos en errores en el pasado o el día de hoy, y que puedas procesar juntamente con Él tus memorias. Es aquí donde inicia el que puedas comprobar la vida en el Espíritu, y es aquí donde inicia el que tú puedas disfrutar de estas 12 escuelas divinas de las cuales Dios nos ha venido hablando ya por varias semanas. Esta situación de la culpabilidad es algo que se aplica para el día de hoy y Él deja clarito, fíjate, que esta palabra es para ti y es para mí. Y Él hace esta distinción. Él dice, tú no andas conforme a la carne. Tú andas conforme al Espíritu. Sin embargo, muchos de nosotros al escuchar estas palabras empezamos a ver hacia adentro en nuestro corazón y a hacer una evaluación interna de lo que está ahí pasando y a decir, a ver, aquí 2 errores, 3 errores, y empiezas a hacer un recuento interno de cómo tú te ves y de lo que ha estado sucediendo contigo y dices, pues no sé dónde colocarme o dónde ubicarme. A veces quizá me veo andando en la carne y a veces quizá me veo andando en el Espíritu.
Sin embargo, necesitamos prestar oídos a Dios esta mañana y escuchar cuál es su punto de vista y su opinión divina con respecto de ti y con respecto de mí. Y Él dice cómo Él te ve. Él dice que el poder de la culpabilidad que antes te hacía trizas, hoy está destruido. Y Él mismo dice que te ve andando en el Espíritu. Él dice que no andas en la carne. Y quizá esta escritura tú la habías leído antes, quizá esta escritura te la sabes, pero no la has aplicado o no has permitido que papá te la hable a ti y que él te deje ver su perspectiva con respecto a tu vida. Cuando tú abriste tu corazón a Jesús, cuando tú le diste cabida a la adopción y a la salvación que Jesús ha traído para ti, tú le diste entrada también a su verdad, a su espíritu, y Él ahora está diciéndote lo que Él ve de ti. Él ya no ve la cantidad de errores que tú ves, Él ya no ve la cantidad de equivocaciones, de metidas de pata, en fin, de todo aquello que tú calificas como fracaso, Él ya no lo ve en ti. Él está viendo en ti esto que Él claramente nos está diciendo. Tú ya no andas conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Pero cuando oímos a Dios decir esto, nosotros le ponemos muchos peros. Pero Padre, híjoles, todavía aquí, acá, acá, acá. ¿Cuáles son tus peros? ¿Sí? ¿Cuáles son tus objeciones? ¿Cuáles son aquellas cosas que tú todavía le objetas a Dios cuando Él te está diciendo lo que ve de ti? Él te está invitando a venir a estar en acuerdo con Él y a decir, Padre, yo me veo diferente, pero sabes, yo recibo lo que tú me estás diciendo. Y yo me abro para darte crédito a esta verdad. Quizá yo todavía puedo verme operando en la carne. Quizá yo todavía me veo entre dos aguas, pero tú dices que tú me ves andando en el Espíritu y yo quiero participar de esa realidad divina y poder verme así. Entonces, mira, hay cero culpabilidad de parte de Dios para ti. Yo te pregunto esta mañana, ¿por qué tú todavía cargas con ese costal? Si Dios dice que para ti hay un nivel de absoluta libertad del poder de la culpa, ¿por qué todavía agarras ese costalito y te lo tiras a cuestas? Él dice que él ya lo soltó. Para él ya eso no tiene ningún significado ni relación con tu vida. ¿Por qué tú sigues cargando esto? ¿Y sabes por qué Dios hace tanto hincapié en decir y aclarar que no hay ninguna condenación para ti? Porque la condenación y la gracia no pueden operar juntas. Ni tú ni yo podemos decir, es que un pie lo tengo en la culpa y el otro lo tengo en la gracia. Lo contrario a condenación es gracia. ¿Y sabes qué quiere decir gracia? Gracia quiere decir Dios dándose a mí. Eso quiere decir gracia. Y la Escritura, también escuchamos al Espíritu Santo decirnos, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Entonces mira por qué Dios esta mañana está haciendo tanto hincapié en que podamos nosotros recibir el hecho de entender que hemos sido hechos libres de toda la capacidad y el poder de la culpabilidad sobre nosotros. Dios nos está invitando a vivir, a recibir y a permanecer en su gracia. Y gracias Dios mismo dándose a mí, y no es dándose con un gotero. No es que Dios agarra unas gotitas y te las echa encima. A ver, es Él mismo invirtiéndose completamente y dándose a nosotros para que podamos vivir y comprobar lo mismo que Él vive. Entonces, ahora sí que entendamos que aquí no podemos tener un pie en gracia y un pie en la culpabilidad.
Y vas a decir, bueno, ¿y eso cómo puede ser posible? ¿Cómo puede alguien estar en dos aguas al mismo tiempo? Y muchas veces nosotros no nos percatamos de que nos encontramos en una realidad parecida a esta. Yo no sé si alguna vez tú te has visto o has escuchado a alguien estar en una situación de resignación en la que puede estar diciendo algo como esto: le pedí perdón a Dios, ya le pedí perdón a Dios, pero estoy pagando las consecuencias de mis errores. Entonces, pues, ¿qué le voy a hacer? Vamos a analizar esta frase. Le pedí perdón a Dios. Suena algo muy positivo. Suena como que esa persona ya le dio acceso a la gracia que Dios le ha concedido. Sin embargo, luego la persona dice, pero estoy pagando las consecuencias de mis errores. ¿Qué le voy a hacer? Esa resignación, que suena como una humildad bonita, en realidad es un engaño. En realidad está esta persona con esta declaración queriendo vivir en culpabilidad y queriendo vivir en gracia al mismo tiempo. Mira lo que como hijo de Dios tú eres llamado a recibir y a vivir con tu Padre. Fíjate el contraste. Dios me ha perdonado y está transformando mi caos en gloria, haciendo de mí su hijo. Cuando tú te plantas en esta verdad, tú no estás negando lo que sucedió. Tú no estás queriendo tapar el sol con un dedo. Tú no estás diciendo nunca hice tal cosa. Estás reconociendo que tú pasaste por ahí, pero estás viéndote perdonado. Y ahí es donde recibes gracia. Y no solamente eso, no eres alguien que vive resignado. Pues, ¿qué le voy a hacer? Estas son las consecuencias de mis errores. Sino que ahora en esa gracia tú puedes ver que tu Padre está interesado en convertir lo que fue tu caos y en aquel desastre en el que quizá te viste terminando y no sabiendo qué hacer. Y es en medio de ese caos que puedo decir, y Él está transformando mi desierto en gloria. Y está haciendo de mí su hijo o su hija. Esto es gracia. Y esto es a lo que Él te está llamando para que entonces puedas disfrutar plenamente de la vida en el Espíritu, que es la vida natural de un hijo. Cuando Dios está hablando de la vida en el Espíritu, Él no está hablando de una vida sobrenatural, como que ahora eres alguien que camina tres metros bajo tierra, o sea, encima del piso, ¿no? Él está hablando de la vida natural de un hijo de Dios. Y es a esta vida divina a la que tú y yo tenemos acceso, pero necesitamos poder entender cómo y dónde está nuestra participación. Entonces, Dios no quiere y no nos ha llamado a vivir autolacerándonos, a vivir autocompadeciéndonos, a vivir lamentándonos por lo que fue el ayer, por lo que fue lo que pasó hace rato o por lo que otros te hicieron, porque eso también está dentro de ese paquete. Pero a mí me maravilla mi papá, porque él no nos está diciendo ven a vivir esta vida en el Espíritu sin primero procesar todo aquello que me provocaba vivir bajo mis propios esfuerzos, bajo mis méritos y bajo mi capacidad. Él hoy te está diciendo, yo te veo andando en el Espíritu y te veo así porque he dado a Jesús y porque yo he provisto absolutamente todo para que puedas procesar los errores y para que sepas que yo estoy comprometido a ser parte de ellos y a convertirlos en gloria. Y este contraste que ahorita estaba dándote de estas dos frases o de estas dos personas que han pasado por la misma situación, sin embargo, una
está con un pie en gracia y otra en condenación. Viendo todo esto, mira lo que dice Dios con respecto a tus errores y a tus fallas. En Hebreos 8:12 dice, porque seré propicio a sus injusticias, y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Papá dice, yo ya no me acuerdo de lo que sucedió. Sin embargo, nosotros insistimos en traer a recuerdo y traer a memoria lo que pasó atrás. Y Él no solamente está diciéndote que no se acuerda porque ahora Dios padezca de amnesia, de ninguna manera, sino porque lo que Jesús hizo ha sido suficiente para poder ahora sí traerte a un estado de libertad, a un estado de perdón y de misericordia, desde el cual tú puedes haberte llamado hijo. No son tus esfuerzos ni tu capacidad lo que te ubica en esta posición, sino lo que Él ha hecho y dado por ti. Entonces mira este verso como la puerta que te da acceso a la vida en el Espíritu. Ya no tienes que traer ese costal a cuestas. Ya no tienes que andar cargando con ese cepo que por mucho tiempo trajiste, ahora sí que atado a tu pie. Él dice, yo te he llamado a libertad. Y es eso lo que nos da el acceso a poder vivir la vida divina. Pero fíjate, para que podamos entender un poquito más con respecto a este asunto de vivir en cero condenación y de poder vernos ahora sí que en esa gracia divina provista por nuestro Padre, vamos al Salmo 32, donde Dios continúa explicándonos con claridad cómo tú eres invitado a vivir y a participar de su gracia a fin de que puedas andar en el Espíritu. El Salmo 32, iniciando en el verso 1, dice así, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. Ciertamente, en la inundación de muchas aguas, no llegarán estas a él. Aquí podemos escuchar claramente lo que Dios hace y ha hecho con tus transgresiones. Y en el versículo 2, clarito, Él nos dice que Él ya no te culpa más de iniquidad. Él ya no está en la parte acusadora. Él ya no está del lado de los que te condenan. Jesús no está entre la multitud que te quiere apedrear. Si ves ese escenario de la mujer adúltera que fue sorprendida en el mero acto y fue traída para ser apedreada, Jesús no tomó la parte acusadora. Es más, cuando todos se fueron acusados por sus propias conciencias, Jesús dijo, ¿dónde están los que te acusan? Y esa es la misma pregunta que te hace Él esta mañana. ¿Dónde están los que te acusan? Pero somos tú y yo los que todavía en algunas ocasiones le damos entrada a la culpabilidad y a la condenación. Y nos desconectamos de esta verdad divina que es el acceso, que es la puerta que a ti y a mí nos permite venir a la vida en el Espíritu. ¿Y qué cosa es la culpabilidad? ¿Acaso la culpabilidad es nada más un sentimiento, un remordimiento? ¿Es un cargo de conciencia? ¿Qué cosa es la culpabilidad?
El versículo 2, fíjate cómo dice, bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad. Y aquí viene lo que sucede y dónde opera la condenación. Y dice, en cuyo espíritu no hay engaño. Y es que cuando tú y yo participamos o incurrimos en un error, llámesele como se le llame, y te desconectas de fe y te desconectas de la verdad, culpabilidad es algo que repercute directamente en tu espíritu. Y hay un registro ahí en tu conciencia. Es por esta razón que Dios esta mañana está haciendo énfasis en que podamos entender cómo Él ya dio todo para que sean procesadas tus transgresiones. Pero también nos está invitando a estar de acuerdo con Él respecto a esto. Y Él dice que no te culpa ya de iniquidad. Y yo me atrevo a preguntarte, ¿cuándo fue la última vez que sentiste culpa? Y no me tienes que dar respuesta. ¿Cuándo fue la última ocasión en la que te sentiste aplastado por ella? ¿O solamente has estado viviendo con un remordimiento interno? Porque así es como se le llama comúnmente. Le llaman remordimiento. Pero nuestro Padre dice que esto va mucho más allá que un sentimiento, que una sensación de incomodidad que no te permite estar en paz contigo mismo. Dios dice, ¿sabes qué? La condenación necesita ser removida de tu espíritu y de tu corazón porque es un estorbo, porque es un bloqueo, porque es una limitación. Y esto no está operando en ti porque Dios no haya hecho nada. No es que digas, bueno, voy a esperar que Dios haga algo, es que Dios ya lo hizo. Y Él te está diciendo y te está comunicando esta mañana que Él no te culpa más de iniquidad. Y que Él no está ya en la parte acusadora. Él dice que te ha justificado. Entonces, continúa hablándonos nuestro Padre de cómo tú y yo podemos procesar estas culpas. Cómo tú y yo podemos procesar todas esas memorias que pueden ser tan antiguas como a tus tiempos de infancia o pueden ser tan frescas como algo que ocurrió contigo esta mañana. A Dios en realidad no le interesa el tiempo en cuánto tiempo tiene que esto sucedió. Él no toma las transgresiones que viviste hace 40 años diferente a las que pudiste haber vivido esta mañana. Él así te ve y dice que Él no te culpa de iniquidad. Pero fíjate cómo la respuesta que tú y yo demos define y determina si vamos nosotros a estar de acuerdo con Dios o no. Y a esta oferta divina en el versículo 3 dice, mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Y es que cuando yo me rehúso a procesar mis errores, mis fallas, de manera divina, dándole crédito a mi Padre en su verdad, cuando yo me rehúso a estas cosas, lo que empieza a ocurrir en mi interior es que la culpabilidad cobra su terreno. Y dice la Escritura, fíjate, me callé, quiere decir, no veo lo que está mal y no lo reconozco y no lo quiero arreglar ni lo quiero procesar con Dios. Mientras callé, lo que sucedió es que mis huesos, dice aquí en la Escritura, se envejecieron. Y es que tú has sido diseñado con espíritu, alma y cuerpo.
Y lo que sucede en tu espíritu tiene repercusiones directas a tu alma y las tiene para tu cuerpo. Entonces, mira esto como una radiografía. La razón por la que Dios quiere que tú disfrutes de libertad absoluta de culpabilidad es porque aquí hay una fuente de salud para todo tu ser. Porque la libertad a la que Él te ha llamado no solamente es en tu corazón, es en tu alma y es en tu cuerpo. Y aquí Él está diciendo, déjame hacerte libre de estas cosas porque mientras tú consientas que eso tenga terreno en tu interior, el estado de tu salud física se va a ver también comprometida. Entonces, fíjate, no solamente dice que se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, sino que luego dice, de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Está hablando de una persona que no tiene descanso. Una persona que, bueno, no tiene paz ni de mañana, ni de tarde, ni de noche. Y luego concluye diciendo, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Aquellas áreas de tu vida en las que tú estabas empezando a ver vida, este asunto de la condenación cobra terreno y empiezas a experimentar muerte. Pero esto no es a lo que tú y yo somos llamadas a participar. Sin embargo, nuestro Padre no nos va a forzar, no nos va a obligar, no nos va a manipular ni a controlar para que recibamos lo que Él nos está dando. Él está diciendo, esto es lo que yo he hecho y esto es lo que yo ya he provisto. Pero tú necesitas elegir y estar de acuerdo conmigo. Sin embargo, en el verso 5, fíjate la respuesta de un corazón que elige estar de acuerdo con Él, que acepta recibir gracia y que no consiente decir voy a vivir con las dos a la vez y voy a vivir en gracia y en culpa tratando de mezclarlas. Dice en el verso 5, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Cuando tú recibes gracia, tú te ves perdonado. Tú ya no eres alguien que todos los días le pide perdón a Dios por lo mismo. Tú puedes verte en esa libertad absoluta a la que tienes ahora sí que derecho por medio de tu hermano Jesús. Dios te ha perdonado y Él dice que está a cargo de hacer esto para ti, que Él es responsable de hacer esto en tu vida si tú se lo permites. Y el versículo 6 continúa diciendo, por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. ¿Y sabes cuántas horas del día Dios puede ser hallado? Las 24 horas. Dios está disponible para ti 24 horas al día. Pero esta situación de la culpabilidad está siendo algo que hace ruido y que estorba en nuestra vida para poder vivir en plenitud y para poder comprobar la vida en el Espíritu. Entonces, fíjate cómo concluye. Dice, ciertamente la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Me encanta que mi papá me vuelve a decir y nos vuelve a decir, no se trata de que no va a haber inundación. Él no está diciendo, fíjate, hijita, que si tú recibes estas cosas, ya no va a haber inundación. Sino que Él está diciéndote, en la inundación de muchas aguas, no van a llegar estas a ti. No te van a alcanzar. Y es aquí donde tú puedes comprobar y ver que no se trata de la ausencia de conflicto, sino de la gracia recibida en tu corazón, la que te hace hijo y la que te hace heredero de sus promesas. Entonces, mira, andar en la carne, que es los logros que tú obtienes por tus propios esfuerzos, siempre te va a conducir a este fin.
desgaste. Andar en la carne siempre te va a llevar al cansancio. Siempre te va a llevar a la frustración. Y esto que nuestro Padre nos está hablando esta mañana no es de ninguna manera para que tú digas, ¡ah! Ando en la carne, entonces ando muy mal. Nuestro Padre nos está hablando de este contraste para que puedas entender cómo Él te ve y cómo es necesario que hoy respondas a esa visión que Él tiene de ti y puedas decirle a Dios, yo estoy de acuerdo contigo. Yo no lo veo, Padre, yo no veo eso en mí, pero yo estoy de acuerdo y me veo así. Entonces, fíjate, cuando Abba no es la única fuente en mí, cuando Abba no es la única fuente de la cual fluyen mis palabras, mis pensamientos, mis decisiones, cuando Él no es la única fuente, yo voy a venir a cansarme. Porque entonces estoy ahora sí que sacando agua de mis propias opiniones, de mis propios pensamientos, de mis propias capacidades, y eso me va a llevar a cansarme. Y esta mañana yo estaba deleitándome con mi papá en escuchar lo que él me hacía ver del vuelo del águila, ¿no? Todos sabemos que los que esperan en el Señor, pues levantarán alas como águilas. Y esto es precisamente lo que sucede contigo y conmigo cuando podemos participar de la vida en el Espíritu. Y dice Isaías 40:31, dice, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Yo te pregunto esta mañana, ¿estás cansada, cansado de batallar, tratando de tener paz o de tener gozo en medio de los conflictos o de producir benignidad, templanza, de poder participar de santidad y de toda esta lista que conforman las 12 escuelas divinas? ¿Te sientes cansado o frustrado porque no lo ves en tu vida todavía? La respuesta de parte de Dios es, ven y participa de la vida en el Espíritu a la que se te ha dado acceso. Y disfruta de esa libertad del cansancio y del desgaste que produce muchas veces verte en la situación en la que no termino de cambiar. Y Él es su promesa, fíjate, dice, los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, y esas fuerzas son inagotables. Estos días, en lo personal, mi padre me ha traído a convencerme de algo, que Él me ama tanto, que cuando yo comienzo a operar en mi propia fuerza, Él se va a asegurar de que yo me canse. Y cuando me he cansado, y cuando estoy ahora sí que exprimida como trapeador, es ahí donde puedo escuchar su voz que me dice, hija, es en mi fuerza, es en mi poder y es en mi capacidad. Y Él no me restrega esto en la cara, Él no me, ahora sí que Él no me echa un sermón para hacerme sentir mal, Él me invita a reubicarme. Él me invita a poder percatarme de dónde aún yo necesito dejar que Él sea mi única fuente. Él no me acusa, Él no me condena. Él no me echa en cara las cosas que dejé de hacer o que hice mal. Él sencillamente me ama y en su amor me hace callar de amor. Y esto es lo que Él quiere comunicar a tu corazón esta mañana. Si tú estás cansado, si tú estás frustrado,
Si tú estás haciéndote miles de preguntas tratando de entender por qué todavía no puedo participar de todo este paquete que es el fruto del Espíritu y verlo manifestado en mí. Él dice, vengan a mí todos los que estén cansados y trabajados y yo los haré descansar. Lleven sobre ustedes mi yugo y sean mansos y humildes de corazón y hallarán descanso para sus almas. Este yugo del cual Jesús habla no es de ninguna manera una imposición que Él quiere hacer sobre ti. Este yugo es una invitación. Una invitación para que hoy decidas estar de acuerdo con Él. Y decir, Padre, yo no me veía así, pero hoy te doy la razón. Hoy te digo que tú tienes la razón y yo te doy crédito. Es aquí, queridos hermanos, donde podemos nosotros tener acceso a esa vida natural de hijos, que es la vida en el Espíritu. Y podemos participar con Él de lo que Él puede hacer en nosotros. Donde Él es mi única fuente, donde Él es tu única fuente. Y donde todo lo que tú eres y todo lo que tú haces no opera por lo que tú logras, haces o sabes, sino por quien Dios es en ti, por el poder de su Espíritu, que es el que vivifica y vivificará tu cuerpo también, como lo hizo con Jesús. Entonces, esta es la palabra que mi papá puso en mi corazón, compartir con ustedes esta mañana, y yo dejo abiertos los micrófonos porque Él nos está haciendo una invitación directa y nos está haciendo una invitación divina. Y es una invitación ahora sí que transformadora, porque si tú le tomas la palabra a Dios y puedes verte libre de culpabilidad y condenación, vas a ver realizado en tu ser, espíritu, alma y cuerpo la sanidad, libertad y redención a la que Él te ha llamado. Entonces, está abierto el micrófono para sus comentarios y sus preguntas. Por favor, ¿con quién iniciamos? Creo que Marco ¿Ya está quiere... abierto mi micrófono? Sí, Marco, adelante. Ah, perfecto. Qué bendición esta charla, de veras. Eh, Dios me ha hablado y es maravilloso lo que el Espíritu Santo ha puesto en tu boca. Este, yo puedo verme viviendo en el Espíritu, puedo verme caminando con mi Padre y con mi hermano Jesús en lo que estoy viviendo, y sobre todo puedo verme gozando de la paz que Él es, eh, que inunda mi corazón. Cuando hiciste la pregunta de que hace cuánto tiempo que no sientes culpa, pude constatar que realmente hace mucho tiempo que no entro en culpabilidad, y puedo darme cuenta que esto es el producto de la gracia de Dios, no de mis esfuerzos o de mi capacidad, sino que Dios ha derramado su gracia en mi vida, y y hace mucho tiempo que no ando por esos caminos, ¿no? Eh, este pasaje de Isaías, me parece que es 30:15, maravilloso, que dice, en quietud y en confianza será vuestra salvación.
Dice, en descanso y en reposo será vuestra salvación, en quietud y en confianza será vuestra fortaleza. Es una realidad poder entrar en el reposo de Dios, pero no poder entrar porque te hayas esforzado para entrar, sino porque estamos recibiendo la gracia que Abba nos da, ¿verdad? Eh, Finalmente se trata de recibir, solamente de recibir, no de hacer, ¿verdad? Este, eh, y hoy por la mañana estaba platicando con un buen hermano en Cristo y, y platicábamos de cómo en las iglesias cristianas en las que hemos participado, eh, pues prácticamente no podemos ver personas resucitadas. O sea, sí vemos personas que han recibido a Jesús, que, que están justificadas delante de Dios y, y que se van a ir al cielo si mueren, ¿verdad? Pero que el hecho de poder comprender que la salvación es algo más grande que solamente el perdón de nuestros pecados, sino el poder entender que la vida divina se puede vivir aquí en la tierra y que ciertamente empieza con la decisión de recibir a Cristo, pero que va mucho más allá y, y el hecho de que el mensaje del Evangelio que están propagando las iglesias cristianas esté incompleto porque no incluye la muerte del viejo hombre, la muerte de la antigua naturaleza, como la habla Romanos 6, del 1 al 7, eh, eso está limitando tremendamente el alcance del Evangelio, ¿no? O sea, está eh, evitando que mucha gente pueda vivir la gracia que, a la que entiendo que muchos de nosotros estamos ya gozando, ¿no? Y el hecho de simplemente recibir la muerte de mi viejo hombre, de aceptar que Cristo, eh, eh, cuando recibí a Cristo, también recibí la muerte de mi viejo hombre y poderlo vivir, yo pienso que es la clave para poder entender que es posible vivir en reposo en medio de cualquier circunstancia y, y gozar de la gracia que Dios nos regala. Gracias. Así es, Marco. La invitación es clara y tal y como tú haces hincapié, se trata de recibir. Se trata de estar de acuerdo con Dios y no se trata de hacer. Y el hecho de poder percatarnos de que el andar en la carne es algo mucho más amplio que el hecho de participar de esa lista larga de las obras de la carne. El operar en la carne es estar supeditado, sujeto y en función de lo que yo puedo lograr, de lo que yo puedo hacer, de mis esfuerzos por agradar a Dios o a la gente que está a mi alrededor. Entonces, ahora sí que gracias por tu comentario, Marco, que trae ese énfasis en el asunto de que se necesita no hacer, sino recibir y participar de esa gracia. Y en efecto, mientras nuestra vida no esté de acuerdo con papá en esta verdad que hoy estamos recibiendo, nos vemos limitados, nos vemos estorbados de poder comprobar esta vida divina en la vida cotidiana, ¿no? En el diario vivir y en el diario andar. Así que muchas gracias por tu comentario, Marco. Sigue el micrófono abierto. Sí, Leti, adelante. Hola, buen día a todos. Ayer, o bueno, en uno de estos días, navegando por el Face, vi una nota, no sé la fuente, qué tan fidedigna sea,
pero me llamó mucho la atención el título, en donde decía un cardenal aquí en México que Dios ya había perdonado a todos estos sacerdotes que habían cometido o que aún están en pederastía. Y mi corazón al ver la nota brincó de indignación, o sea, como que me removió allá, pero inmediatamente casi el Espíritu Santo como que puso en mi pensamiento, es que Dios es así, o sea, Dios también los perdona, también Jesús murió por ellos y hay comentarios porque a mí me causa cierto conflicto, ¿no? Como que todavía entender el perdón a esos niveles, pero también quiero creer que para papá no hay una situación que no impida perdón, cuando a veces la misma sociedad cristiana incluso te está presionando para recordarte esos pecados, ¿no? Que aparentemente no tuvieran ni perdón de Dios, por ponerlo así en lenguaje popular, ¿no? ¿Qué pasa con las mujeres que han pasado por un aborto y que todas esas campañas pro vida les están recordando continuamente, ¿no? ¿Cómo viven estas mujeres el perdón? ¿Cómo le hablas? ¿Cómo llegas con una mujer así que continuamente quiere ser perdonada, pero no puede vivirlo, pues, ¿no? Ese es mi comentario. Gracias, Leti. Y en lo que escuchábamos de parte de Dios en el Salmo 32 está la explicación de por qué se batalla, entre comillas, tanto con el hecho de sabernos perdonados. Y es porque la operación de la culpabilidad va mucho más allá de tu mente, va mucho más allá de, de ahora sí que de lo que tú, de tus memorias o de ser un sentimiento. La culpabilidad está operando en el espíritu de una persona. Y es allí donde el único que puede venir y poner solución es Dios. Pero Dios va a aplicar la solución si la persona se lo permite. Dios ya hizo todo para que esto sea una realidad. Sin embargo, ahora es una decisión personal el permitirle a Dios venir y aplicar su solución conmigo. En el caso que tú nos presentas de sacerdotes o de mujeres que han participado de un aborto, cada persona necesita venir al conocimiento de la verdad de lo que Jesús hizo y elegir recibir lo que Dios le ha dado. Esta mañana es a ti, a mí y a todos los que estamos aquí presentes, a quienes Dios nos hace esta invitación de manera directa. De las personas que tú haces alusión en tu comentario, podemos interceder y podemos orar por todos ellos, para que puedan saber de esta libertad a la que han sido llamados y a la que tienen acceso. Pero no quitemos ahora sí cuál es la invitación central. Esta invitación de Dios es para mí. Esta invitación de Dios es para ti. Y es que tú puedas procesar todas tus memorias, tus errores, éxitos y fracasos, las dos cosas. Todas estas puedas procesarlas a través de esta escritura en la que Dios te habla de manera directa y de frente y te dice, yo no te condeno. Yo ya no te acuso más. Recibe gracia. La dificultad de la que tú hablas, Leti, está en que hemos querido esforzarnos porque esto ocurra. Hemos querido esforzarnos porque esto suceda. Ejemplo, yo ya le pedí perdón a Dios por X situación. Y mañana otra vez le pido perdón y así me la paso. Y cuando vienes a ver dices, tengo meses y todos los días le pido perdón a Dios por lo mismo. ¿Qué está pasando? ¿Qué está sucediendo? Ok, lo que está ocurriendo aquí es que en mis propias fuerzas estoy queriendo que suceda algo que solo Dios puede hacer. Entonces vas a decir, ¿entonces está mal que le pida perdón a Dios? De ninguna manera. Él dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad.
Sin embargo, ¿dónde está el hecho de poder yo recibir la libertad absoluta de la culpabilidad? Está en lo que Marco nos hacía énfasis hace un momento. Se trata de poder recibirlo. Entonces, en lugar de estar como alguien que le pide perdón a Dios todos los días por la misma cosa, se trata de poder venir con Él y decir, Padre, aquí estoy, yo recibo tu gracia. Yo permito que tú apliques esta solución dada a mi vida. Y yo elijo estar de acuerdo contigo en cómo tú me ves. Yo elijo verme a la luz de la Escritura que dice que tú eres propicio a mis injusticias y que nunca más te acordarás de mis pecados y de mis iniquidades. Puedes ver el contraste entre estar todos los días pidiéndole a Dios perdón por la misma cosa y estar en posición de hija, diciendo, para mí no hay condenación, hay gracia y yo la recibo. Y cuando tú te pones ahí, Leti, cuando tú te ubicas en esa identidad, entonces lo que haces es darle a Dios permiso de venir y aplicar su solución en tu corazón. Ahora, con respecto a las personas que podemos tener alrededor, que no conocen esto, déjame nada más decirte algo. Yo no puedo dar lo que no he recibido. Yo no puedo hacer que en mi casa mis hijos o mi marido entiendan algo que yo no le he dado permiso a Dios de hacer conmigo primero. Yo no puedo llevar a otros a vivir gracia cuando yo primero no le he dado acceso a Dios de hacer esto en mi vida. Entonces, por aquellos a quienes Dios nos pone enfrente y nos pone con compasión en nuestros corazones, como tú mencionas, de los casos que estás hablando, pues podemos interceder por ellos, pero no quitemos el dedo del renglón. Y no, ahora sí que no le demos vuelta a la hoja, porque lo que Dios quiere es contigo y es conmigo. Y es que le demos cabida a ese proceso de las memorias y a las transgresiones en nuestro corazón para experimentar libertad absoluta. Y en lugar de ver que tu verdor se vuelve en sequedades de verano, puedas ver el contraste en el que dice, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Y puedas comprobar esto que dice la inundación de las aguas, no llegarán a esta sal. Y ahí te veas y te compruebes y te vivas, hijo. Entonces, gracias, Leti, por tu comentario, porque tu pregunta puede ser la de muchas otras personas. Así que muchas gracias. ¿Alguien más? El micrófono sigue abierto. Yo quisiera hacer un breve comentario. Cristóbal dice algo que me parece muy simpático. Dice, no le pidas perdón a Dios, Él ya te perdonó en la cruz. Solamente recíbelo. Recibe el perdón de Dios. Gracias. Gracias, Marco. Y es aquí donde estamos nosotros siendo confrontados, porque eso es lo que está pasando con nosotros esta mañana, en poder distinguir si en realidad lo que ha estado ocurriendo conmigo es que he estado esforzándome por recibir el perdón de Dios, o en realidad lo he estado recibiendo. Y si hoy puedes percatarte de que has estado intentando hacerlo en tu fuerza, pues llega el momento de decir, papá, ahora sí que apago ese motor, porque me doy cuenta que en mis esfuerzos humanos jamás lograré y jamás alcanzaré el poder participar de la libertad a la que tú me has llamado. Entonces, gracias, Marco, porque esto viene ahora sí que como anillo al dedo. Sigue abierto el micrófono. Queremos escuchar sus comentarios y sus testimonios y sus preguntas.
En Puebla estamos viendo que están comentando, pero háganos partícipes de su comentario. Buenas tardes. Yo tengo una pequeña duda. Cuando andas en la carne, cuando andas mucho en la carne, le pides perdón a Dios. Entonces, es estarte flagelando si todos los días le pides perdón a Dios, porque todos los días la riegas. Entonces, está mal. O sea, yo sé que debo andar en el espíritu y sé cuál es la base del espíritu, lo que dijiste al principio, no todo el fruto del Espíritu Santo de Dios, pero a veces es difícil, entonces andas en la carne. Y bueno, entonces todos los días le estás pidiendo perdón. Tengo duda, ¿está mal? Gracias, Silvia. Gracias por la pregunta. Mira, todo esto parte de que podamos ubicarnos en dónde nos vemos. ¿Te ves siendo hija o te ves siendo esclava? ¿Te ves en la genética y en la naturaleza divina o te ves en la naturaleza de Adán? Todo esto comienza con que tú y yo podamos ubicarnos y saber desde dónde nos estamos viendo. Nos estamos viendo en función de lo que hacemos todos los días. Es decir, hoy hago una evaluación cuando termine el día de mi conducta y digo hoy 2 puntos, porque hoy la verdad dices me equivoqué. Hoy fue día de andar en la carne. Y si al siguiente día te vuelves a evaluar en la noche y dices, bueno, pues palomita y una tachita, bueno, no anduve tan mal. Creo que hoy anduve en el espíritu bastante. Si mi evaluación y si mi ubicación de quién yo soy está en función de lo que yo hago, entonces esto encaja entre lo que hemos platicado esta mañana de andar en la carne. Andas en la carne no porque estás equivocándote a cada rato, metiendo la pata y cometiendo obras de la carne. Andas en la carne porque ando o andas o andamos en función de mis logros, de mis esfuerzos. Entonces todo esto parte en una decisión sencilla en la que nos ubicamos en la realidad de Dios. Dios dice que soy ¿qué? Su hija. Y dice que Él me ha dado su naturaleza. Dice que me ha llamado a ser participante de la naturaleza divina que Él tiene. Eso que Él dice, yo lo recibo por la fe. Yo no lo recibo porque ya lo estoy viendo. Yo no lo recibo porque al final del día solo tengo palomitas. Mira, solo tengo palomitas. Yo lo recibo por la fe. Entonces, en respuesta a tu pregunta, si está mal pedirle perdón a Dios a cada rato, en realidad yo contesto a tu pregunta con una pregunta más. ¿Quién eres tú? ¿Dónde tú has decidido ubicarte hoy? Y si la respuesta es yo elijo ser hija y verme como hija, entonces el hecho de poder estar dándome y percatándome de asuntos en los que todavía no me conecto a la verdad, cuando el Espíritu Santo viene y te dice, oye, ahora sí que ya te desconectaste otra vez, en lugar de estar en un asunto de pedidera de perdón y de pedidera de perdón, lo que haces es venir a limpieza. Reconoces con tu papá que estuvo mal, pero vienes a recibir gracia y vienes en el entendimiento y el conocimiento de quién Él dice que eres. Soy tu hija, papá, y vengo a ti porque vengo a que me limpies. Y yo me veo perdonada. Pero dice la Escritura que si confesáremos nuestros pecados, fíjate, dice que Él es fiel y justo para perdonarnos. ¿Y para qué más? Para limpiarnos de toda maldad. Entonces, Silvia, si tú te sabes hija
y te ves como hija y te encuentras con el Espíritu Santo diciéndote, oye, ya te enojaste, pero fuertísimo. Entonces en ese instante tú no recibes condenación, tú recibes gracia. En el momento en el que el Espíritu de Dios te deja ver, en este ejemplo, que ya te enojaste muchísimo, dices, papá, yo soy perdonada, pero yo recibo en este momento gracia. Y vengo a ti para que sea limpiada de estas cosas. Entonces, no sé si esto te pinta el contraste entre vivir todo el día pidiendo perdón a cada rato, con el pico en el suelo, o verte en la posición y en la naturaleza de hija que por la fe ya me fue dada. Por la fe, todavía no lo veo realizado, pero yo le doy crédito a Dios y yo me veo perdonada. Fíjate el contraste que hay entre vivir todos los días pidiendo perdón y por otro lado, verme como perdonada en la gracia y recibiendo limpieza. Entonces, déjame saber si esto contesta un poquito a tu pregunta, si aclara esto. Por favor, Silvia. Pues sí me la aclaró Magno, es vivirla, o sea, como vivir las cosas que consideras mal o pecado o andar en la carne, o sea, vivirlas con Dios. Wow. Para que te limpie lo malo, que lo vives ya cuando estás haciendo como el recuento de todo el día, ¿no? Pero bueno, o sea, como tú dices, haces un repaso de todo tu día y le pides perdón. O sea, no quiere decir que todos los días le esté pidiendo perdón, porque si no, o sea, ¿de qué sirve el crecimiento o la limpieza, no? Sí entiendo, pero haz de cuenta que yo repaso mi día, ¿sí? Evalúo mi día y es donde digo, bueno, hoy tuve palomita con Dios porque no la regué, ¿verdad? Pero a ver, o sea, pero lo importante es aprender a que cuando te estén pasando las cosas que consideres estar cayendo en la carne, pues inmediatamente ponerte en manos de Dios para que te saque o te limpie o vivas con Él eso que está pasando, ¿no? Eso entendí, Magno, para que no estés constantemente cayendo en la carne. Entendí eso. Gracias, Silvia. Y sin duda alguna has tocado el punto clave en esto, que es aprender a vivir todo con Él. Y el asunto es, nada más añadiendo a tu comentario, es que cuando cierras tu día y evalúas cómo lo viviste con Él, lo puedas hacer en fe. Y lo puedas hacer viendo lo que el Espíritu Santo te lleva a ver que todavía no está de acuerdo a su verdad. Y puedas decir, sí, Padre, todavía están esas áreas de mi vida en las que tú estás trabajando. Pero cierras el día, Silvia, en la fe, diciendo, Padre, recibo tu gracia. Y cierro este día en este recuento, ya no con palomitas y tachitas. Ya no existen para tu Padre tachitas y calificaciones así, porque Él ya no te ve de acuerdo a tu conducta. Él te ve por medio de Jesús y ve en ti la realización completa y total de la promesa. Entonces mira qué cierre del día tan especial, Silvia, el que podemos tener cuando ya nos vamos a acostar, porque es el ejemplo que estás poniendo. Y decir, Padre, yo recibo gracia. Y sabes, todavía hay cosas que no veo completadas en mí, pero yo te doy crédito. Y yo sé que tú puedes en mí. Y yo sé que tú eres fiel para completar la obra que has iniciado. Y fíjate cómo acabas el día en acción de gracias, en fe y viéndote a la luz
de lo que Él va a seguir haciendo en ti. Entonces, ahora sí que gracias por ese comentario, porque es muy importante que eso también quede claro para otras personas. Y sigue el micrófono abierto, queremos escucharles. Perdón, yo quisiera comentar, ¿me escuchan? Perdón. Sí te oímos, Marco, adelante. Gracias, que ya no veo cuando prendo o apago el micrófono. Ahorita que estaba hablando Silvia, Dios me estaba mostrando que normalmente evaluamos nuestro comportamiento, evaluamos lo que hicimos o lo que no hicimos, pero recordando esta parábola que Jesús nos comentaba en Mateo 7, de lo que es el árbol bueno o el árbol malo, realmente no es tan importante lo que hacemos. O sea, si hacemos, está mal. O sea, realmente lo importante es lo que somos. O sea, ya sea que hagamos cosas buenas o cosas malas, si nosotros lo hacemos, está mal, porque no estamos viviendo en la gracia. Lo que importa es lo que somos. Lo que importa es si soy hijo, si parto de que soy hijo, lo que salga de mí va a salir de Dios y va a ser una obra de la gracia. Si lo hago yo, está saliendo de mí y todo lo que yo hago es pecado. No sé si me estoy explicando, pero espero que si me expliqué mal tú lo aclares. Gracias. Dice la Escritura que todo lo que no proviene de fe es pecado. Y no es porque a partir de ahora, al escuchar esta verdad, estemos poniéndole una tachita a todo lo que está alrededor nuestro y todo lo veas mal. Dios está diciendo lo que no proviene de fe en tu corazón, lo que no proviene de estar en acuerdo conmigo, de lo que no proviene de mi verdad en ti, lo que no proviene de que tú y yo estemos operando juntos. Todo lo que no resulta o todo lo que no es producto de Dios operando en mí, entonces Él dice es pecado. Y Jesús dice que Él dice claramente, el Padre que vive en mí, Él hace las obras. Entonces, retomando el comentario de Marco, solamente estamos oyendo a Dios aclararnos que se trata de ubicarnos en quién en realidad somos. Se trata de elegir este día en quién vas a ser, no en qué cosa es lo que vas a hacer. La pregunta humana de todos, ¿y ahora qué hago? Ok, Dios ya me perdonó, ¿y ahora qué hago? Y uno está esperando una serie de requisitos para cumplir. Eso es lo que se espera humanamente. Pero esta tarde, estamos oyendo aquí a Dios decir, no se trata de lo que tú hagas, se trata de quién tú eliges ser. Y que ubicada en esa realidad divina y recibiendo la gracia que ahí te es provista, puedas permitir que el Espíritu de Dios en ti haga su trabajo de transformación para producir el fruto del Espíritu, estas 12 escuelas divinas a las que tú eres llamado a permanecer y a disfrutar. Entonces, gracias Marco por el comentario. Y no queremos cerrar la sesión sin saber si alguien más quiere comentar algo, porque allí en Puebla los veo bastante platicadores y comentando cosas. Particípenos. Está abierto el micrófono. Magno, acabo de entender una cosa y es por lo que dijo Marco, que todo lo que, o sea, que siempre te van a estar saliendo cosas, o sea, siempre. Entonces es según te sientas
lo tienes que poner, o sea, como en una balanza, así lo entendí. O sea, ¿qué te sientes? Hija de Dios, si te salen cosas, viene de Dios y tiene un propósito que es como para limpieza. Nunca ver lo que es para mal, ¿no? O sea, como sentirte hija de Dios y es por un propósito que debe de ser para bien. Así es, Silvia. Adelante, Blanquita. Adelante. Hermano, un comentario muy pequeño. Retomando lo que dijo acerca de lo que preguntaba Silvia. Yo siento que al final de nuestro día o a principio o a la hora que sea, cuando nosotros nos calificamos y decimos palomita y tacha, acá estuve bien, acá no estuve bien, es nuestro observar a nosotros mismos, es calificarnos a nosotros mismos, y eso por consecuencia trae acusación. Es que no he querido, no he podido, no he recibido esto o aquello. Entonces ahorita lo que mi papá traía de corazón es, por eso dice, dar gracias en todo. ¿Por qué? Porque al yo dar gracias, papá, estoy viendo este fruto que no es de ti, límpialo, por favor. O estoy viendo aquel fruto que sí es de ti, porque tú te das cuenta y lo sientes en tu corazón. El fruto que Él hizo, la obra que salió de ti, también te das cuenta. Entonces, dar gracias. Aquí estás limpiando o te he permitido que limpies. Entonces, gracias, papá. Pero en todo, tanto en lo que nos parece, más bien, en el fruto que damos conforme la obra de papá, como también el fruto que damos conforme la obra de la carne. Es dar gracias. Gracias, papá, porque ya me mostraste esto y esto no es de ti. O gracias, papá, porque me estás mostrando que estoy caminando en tu guianza y estoy dando este fruto. Entonces, ese es mi comentario. Gracias. Gracias, Blanquita, porque cuando nos ubicamos en nuestra verdadera identidad, que es la de ser hijos, y podemos darle crédito a papá en su verdad de que ninguna condenación hay para los que estamos en Cristo, es que podemos hacer de cada uno de los eventos que vivimos con Él una acción de gracias. Es que podemos hacer partícipe a nuestro Padre de aquellas situaciones en las que podemos permanecer en paz en medio de la tormenta y decimos, gracias, Padre, porque esto lo estás haciendo tú. Pero también cuando se presentan situaciones que vienen a sacudirte y te ves fuera de paz, en las que puedes ubicarte como hija y decir, papá, mi corazón está experimentando turbulencia, pero yo elijo creerte y te doy gracias. Y puedes en ese momento recibir gracia, y puedes en ese momento recibir lo que Él te ministra, donde puedes en realidad comprobar y permanecer en la fidelidad de aquel que ha prometido llevarte a la obra completa y a la realización total de Jesús en tu vida. Entonces, dar gracias tiene una parte muy importante en todo esto, que va a ocurrir en tu vida cuando tú le respondas a Dios quién eres, cuando tú te ubiques en la naturaleza que te ha sido dada y cuando tú le des autoridad y permiso a Dios de intervenir en tu corazón para aplicar la solución que Él ya realizó por ti. Entonces, gracias, Blanquita,
No sé si hay algún comentario más antes de que cerremos este tiempo. ¿Puedo? Adelante. ¿Sí me escuchan? Adelante, Leti. ¿Sí me escuchan? Ok. Mira lo maravilloso que estaba, que justo cuando Blanquita Cris estaba compartiendo esta cuestión de hacer el análisis por la noche de mi día, el Espíritu me llevó, el Espíritu Santo, me trajo así la memoria tan vívida de cuando yo era muy chiquita. Esto como para puntualizar que la culpa no tiene edad entonces, porque estamos hablando que yo tenía en ese tiempo entre 10 y 12 años, elaboraba una lista propia en donde yo ponía actitudes y acciones buenas que al final del día yo misma calificaba, y el premio de esta lista, de cumplir esta lista al 100% o de sacar 10 en esta lista, era que mi mamá iba a llegar por mí temprano y iba a poder verla yo y demás, ¿no? Era para mí un premio grande. Pero si durante el día yo no cumplía de estas 10 o 12 cosas que yo me ponía como cosas que tenía que hacer bien, hacía 7 o hacía 8, aparte del temor de que no iba a llegar mi mamá temprano por mí, venía una sensación de culpabilidad y de remordimiento por las que había hecho mal, y era yo muy pequeña. Cómo la culpa está instalada en el alma, ¿no? del humano, cuando no está con Dios. Y entonces ahorita me ponía algo muy bello que me decía, ya no estás en esa orfandad, ya no estás sola, ya no necesitas listas. Gloria a Dios. Gloria a nuestro papá, que es quien está trayéndote a ver esto tan hermoso, Leti, y está permitiéndote entender que ya no hay necesidad de cargar con un costalito del cual él ya se deshizo. Gracias por ese testimonio bello y por lo que él va a seguir llevándote a vivir en los próximos días sobre esto que él nos está hablando esta mañana. ¿Quién sigue? Bueno, pues vamos a pausar entonces aquí y a dar gracias por la invitación que de él hemos recibido y a responder a esa invitación personal, porque las decisiones que tú tomas son tuyas y tu Padre te ama tanto que te respeta. Y es en función de tus decisiones que Él va a continuar interviniendo en tu corazón y haciendo que esta realidad que Él ya ha puesto a tu disposición pueda ser ahora sí que hecha carne en tu corazón. Así que pues vamos a pausar aquí a dar gracias, y yo quisiera pedirle a alguien en Puebla que sea tan amable de cerrar este tiempo dando gracias. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús por la vida que tú nos estás dando, Señor, porque cada día, Señor, podemos reconocer que tú nos amas y que tú quieres lo mejor para nosotros. Solamente es que decidamos, Señor, elegir, Señor, vivir todo en ti y contigo. Señor, renuévanos, transfórmanos, haznos, Señor, el que en nuestro interior fluya la vida de Dios, la vida de Cristo, Señor, y realmente se puedan ver esos frutos en nosotros, Señor, esos 12 frutos, porque entonces se va a manifestar tu vida divina en nosotros. Gracias, Señor, por Magno, gracias por Cristóbal, Susi, gracias porque tú nos amas y recibimos ese amor en todo tiempo. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Un fuerte abrazo para todos y gracias por conectarse. Bendiciones a todos. Bye.